Bienvenidos al canal, hoy empezamos el circuito con la moto de Mae Hong Son. El motor arranca y el mundo empieza a cambiar. Estoy en el norte de Tailandia siguiendo un circuito que muchos conocen, pero pocos realmente recorren. El Mae Hong Son Loop, más de 600 kilómetros de curvas, montañas, bosques que respiran niebla por la mañana y se iluminan con un sol brutal al mediodía. La mayoría lo hace en 3 o 4 días, y yo no tenía prisa. 15 días para descubrir, detenerme, perderme. Para sentir el frío en la piel y el olor del té en un pueblo remoto, el rugido del viento en la carretera. Cada parada era parte del viaje, cada mirada un descubrimiento. No sabía exactamente qué buscaba, pero sí sabía que no quería pasar por este lugar, quería vivirlo. Y ahora empieza el camino. Mae Hong Son Loop, así como lo llama mucha gente, es un circuito que se suele hacer muchísimo con la moto en el noroeste de Chiang Mai. Creo que son unos 600 kilómetros en total y la gente lo suele hacer como en 3 días o algo así. Calculan 150, 200 kilómetros al día, etc. Mi idea es romper un poco ese esquema. Creo que hay mucho más por ver y tengo mucho tiempo por delante. Y no quiero hacerlo en 3 días, quizá lo haré en 1 semana, en 10 días o 2 semanas, no sabemos. Pero he explorado un poco investigando y hay mucho más pueblecito escondido detrás de las montañas y quiero un poco entrar en la profundidad del circuito mismo. Así que lo que os voy a proponer es lo siguiente. Hoy arrancamos, hemos salido de Chiang Mai hace media hora y ya estoy en el medio de una naturaleza explosiva y aquí empieza el circuito hoy. Yo trataré de hacer un circuito de una manera mucho más extensa. Luego vosotros podéis apuntar con lápiz en función del tiempo que queréis dedicar, los sitios, los lugares que más os gustan y hacer un circuito más reducido si queréis. Pero mi idea es que tengáis una idea mucho más amplia de lo que puede ser el circuito en sí. Aquí veis, tengo la mochila grande donde tengo el ordenador y mucho equipo y aparte un poco de ropa. Y eso lo dejo en la habitación para no ir viajando con todos esos trastos encima. Y aquí detrás tengo una mochilita donde luego me llevo pues la cámara, el dron y un poco de agua. Acabo de llegar al pueblo que se llama Nong Tao, que es donde he reservado una habitación en la casa de una familia. Y es un sitio muy bonito. En ese momento no hay absolutamente nadie en la casa. Supongo que tendré que esperar un ratito y tenemos unas vistas, una tranquilidad, unos gallos, unos pájaros. Después de esta hora y media, 2 horas conduciendo la moto que tiene la cabeza como un poco extraña, llegar a esta tranquilidad apetece mucho. Bueno, no me queda otra que esperar porque me gustaría hacer como el check-in, dejar el bolso y seguir viendo lo que hay en la zona. Llamé un número de teléfono y vino una chica muy simpática que se llama Souk, que es de ese pueblo, que habla un inglés perfecto además, se ve que estudió en la universidad de Chiang Mai, y me llevó a un kilómetro de donde yo había llegado, en una especie de oasis paradisíaco donde hay una serie de habitaciones como estas. Tenemos unos amigos durmiendo y aquí tenemos una especie de laguito y se ve que esta casa allá abajo también me ha dicho que puedo estar allí, tomar té, cualquier otra cosa. Y luego puedo comer allí en el sitio donde hemos llegado.
Entonces, el Parque Nacional está a una hora de camino de aquí, digamos el centro neurálgico del Parque Nacional. Y me ha dicho que en esa estación hay como unas flores, creo que color violeta, si he entendido bien, muy bonito. Entonces podemos ir a ver el parque y quizás quedarnos una noche más y mañana ver un poco aquí los alrededores porque merece mucho la pena. Vamos a entrar en la habitación, que todavía no he entrado. Es muy bonito aquí. Hace un fresquito. Mirar el techo. Sawadee krab. Italy. Hello. You speak English, eh? You? Good. Good. Nick Noy. Nick Noy. Voy a comer aquí un poquito algo. One, two. One. One it's okay. And one salad? Están haciendo unos collares aquí y comida para la gente que pasa mientras van al parque, supongo. Vamos a comer esas cositas, pero estoy pensando que, considerando que ya son la 1 y pico, pues si tenemos que ir al parque, que es 1 hora de aquí y volver, tenemos mucho menos tiempo para investigar aquella zona. Sin embargo, si voy mañana, muy pronto por la mañana, tendré todo el día. Y las horas que nos quedan hoy, quizá investigar un poco por aquí. Papaya salad, salchicha y un poco de arroz. A ver qué picante está. Que huele muy bien. Buenísimo. Veo muchas etnias minoritarias aquí, pero no las sé reconocer. Preguntaré a Sam, la chica que hemos conocido hoy. De hecho, me gustaría hablar con ella, que habla inglés perfectamente. Nos puede ayudar un poco a introducirnos a la cultura local. Es una ensalada muy cítrica, con limón, mucho limón y jengibre y picante, ¿verdad? Muy buena. Arroz esponjoso, lo mojamos aquí en ese líquido exquisito. Es un lugar de paso en la carretera donde la gente viene a comprar rápidamente comida para llevar. Bueno, estoy completamente integrado en la cultura local, me encanta. Familias, gente sencilla, tribus, no estrés, no existe estrés aquí, chicos. Estoy enamorado de eso yo. Se ve por las miradas, por el respeto. Muy bonito. Esa es la Tailandia que quiero mostrar. Ya lo dije en otros vídeos, cuando se dice Tailandia es muy turística. Mira aquí turístico es, depende de dónde vas. Si sale de las carreteras marcadas, te vas a perder y vas a encontrar eso. Lo mismo pasa en Vietnam, Camboya, Laos. Qué picante la ensalada, Dios. Me dijo, ¿cuánto quiere de chili? ¿No? Dije, 1, porque claro, 1 es así. Aguanto, pero wow, empieza a sudar y todo. Ahora, como estoy resfriado, no me vendrá mal.
Estoy en medio del Parque Nacional, rodeado de montañas, selva y caminos que se abren paso entre cuevas y cultivos que parecen de té. Cada curva revela algo inesperado. Y ahora estoy aquí con una taza de té de jengibre en la mano, mirando un valle que cae hacia una cascada. Silencio, solo agua, viento y el momento. Es uno de esos instantes que no se buscan, se reciben. Un regalo inesperado, un escenario perfecto. Hemos llegado a Doi Intanon, una montaña maravillosa. Ahora mismo me encuentro en un valle con esa cascada asombrosa y justo detrás de esa montañita hay un parque nacional inmenso. Haría falta días para navegar en él. El camino ha sido muy bonito. Hay una mezcla de pinos con árboles autóctonos y no es la primera vez en Tailandia que veo pinos. Supongo que a cierta altura aparecen, que es donde ellos pueden sobrevivir. Sé que no es lo habitual pasar por esa montaña para la gente que suele hacer esa ruta con la moto, pero yo lo sugiero. Es un buen inicio. Además, la ruta se puede hacer en sentido de reloj o anti de reloj. Yo lo estoy haciendo de reloj. Y acabaré en Pai, que es lo que menos me atrae, digamos. O empezar por esa montaña ha sido maravilloso, no me lo esperaba. Estoy contento de quedarme un día más por lo menos. Y si tengo la necesidad de quedarme aún más, me quedaré más. Hay tiempo. Aquí hay unas tiendas de campaña, hay una pequeña zona de acampada. Y allí también arriba, que es zona más bonita para dormir. Hay un poco de viento, por eso se mueve la cama. Bastante viento. Tengo miedo que vuele de la cámara. Espera. Si vuela la cámara me quedo sin cámara. Pasear con la moto en estas curvas, en esta alta montaña, es simplemente hermoso. He parado un ratito para descansar y para mostraros la maravilla. Naturaleza pura y dura. Bonito, ¿eh? Fue un día largo. Salí muy temprano de Chiang Mai con ganas de perderme por estas montañas. Ahora ya de vuelta la luz cambia. Esa luz especial que aparece cuando se va acercando el atardecer. Y justo aquí la carretera me sorprende. La misma de antes, pero desde este lado se ve distinta. Los árboles altos a los lados como si salieran del bosque para despedirse. Como si me invitaran a entrar otra vez o simplemente a cerrar el día con calma. Y sí, creo que no podría haber un mejor final para hoy. He vuelto a mi habitación a la hora del atardecer. He encontrado unos chicos muy simpáticos de Tailandia que me invitan a barbacoa más tarde. Y bueno, la exploración de hoy ha sido maravillosa. Aquí estamos esperando la bajada. Entonces cenaré algo, dormiré y mañana estaré aquí todo el día explorando un poco más la zona aquí cerca del sitio donde estoy durmiendo. Estoy muy contento, esa gente son muy simpática. A ver si quieren decir algo, son un poco tímido. Hello. Hi, welcome to Thailand. Welcome to Thailand. Nice to meet everybody.
Buenos días amigos y amigas, nos hemos despertado en ese valle bellísimo, con un poco de niebla que se acaba de ir y un sol estupendo que acaba de salir. Sonido de los gallos y las gotas de la humedad que cae desde los árboles y un cielo muy azul, como podéis ver. Se presenta un día espectacular. Ha hecho mucho frío en la habitación, no me imaginaba tanto. No pasé frío porque estaba bien abrigado, tenía 2 mantas de esta de montaña pesada en la cama, pero en la habitación hacía frío. Y este sol, que son las 8 de la mañana, calienta mucho, así que se está muy bien. Y tengo 2 amiguitos que me persiguen, siempre están jugando todo el rato, deben ser hermanos, me hacen compañía. Y hay otras habitaciones, una allí, y esa casita de allí, otras personas que están durmiendo aquí, todavía no se han despertado y ayer cenamos junto con ellos al final. Así que me voy a tomar un té con vosotros y poco a poco desarrollamos algún plan espontáneo y improvisado. Bueno, el tiempo es muy lento aquí, no existe la prisa y cuando es así hay que dejarse llevar por este ritmo, ¿no? Supongo iré al lugar, a la recepción, digamos, del lugar, porque tenemos desayuno incluido, con lo cual voy a aprovechar y comer algo. Me han dicho que hay una cascada aquí cerca y también me gustaría hablar con Sa, la chica, como os dije ayer. No sé si tendría tiempo para hablar un poco, me gustaría preguntarle cosas y compartirla con vosotros. Hoy me apetece más estar por el pueblo, visitar esta zona de aquí y ver qué hay por aquí. El pueblo es muy bonito, muy auténtico, con muchas casas de madera. Me trajeron un poco de sandía y una tortillita, digamos francesa. Y ahora pues caminamos un poquito en el pueblo. Esta chica que acaba de pasar con la moto es Sa, y me sugirió ayer pues ir a una cascada. Ha dicho que me lleva ella a las 2. A las 2 volvemos aquí y nos lleva allí, así la conocemos un poco más. Me gusta la idea del palafito, que inteligentemente tiene un espacio abajo para hacer cosas. Ese es un poco bajito, no puede estar de pie, pero normalmente puede tener otra vida debajo de la casa prácticamente. Sawadee krab. Where you go? Walking. Walking. Okay. The village. What's your name? Johnny. Johnny. Where you from? Italy. Oh, Italy. You Thai? Right. Thai? No guy and people here. Good. Nong Tao City. Nong Khao. You like Nong Tao City? Oh yes. So Beautiful. good. Beautiful. I make video. Very beautiful. You whiskey? One more? Huh? Whiskey. What is? Whiskey. Whiskey? Yeah. Oh no. Later. In the night. The night. Okay. You have whiskey? I have people here. Whiskey so good. Can I smell? What's smoking? Son las 10 de la mañana y me está invitando a whisky. Es más fuerte aquí. You smoke? No. No? Thank you. Aquí es una vida muy tranquila, como veis. La gente tiene tiempo para vivir y están fuera un poco del progreso, de la modernidad, de la gran tecnología. Todo es mucho más sencillo. Mirad, he encontrado la gasolinera del pueblo. De hecho, no había visto ninguna y debería echar gasolina yo en algún momento. Y esta es la gasolinera del pueblo. Supongo que de vez en cuando viene un camión con gasolina y llenan esos 2 tanques. Mira qué interesante. Ahí está. El tipo de vida es exactamente la misma que podemos encontrar en la zona rural de Laos. Exactamente lo mismo. La Tailandia y Laos y Vietnam, Camboya, son iguales. Una vida muy sencilla, basada en contacto con la naturaleza muy grande y una sobrevivencia mínima, digamos. Ellos conocen las plantas, tienen animales, cultivan
y alguno con un poco de viajero o turismo que hay, pues puede ganar algo de dinero, pero si no, los demás sobreviven con lo que tienen, con lo que saben, comparten mucho. La familia es el centro de la cultura. ¿Y qué más? Tienen el tiempo para vivir todo el día. Muy distinto. He vuelto un momentito a la habitación y vamos a coger la moto y quiero dar una vuelta a las afueras del pueblo, porque ayer cuando llegué aquí vi unas cosas bonitas y quiero también investigar por ahí antes de que lleguen las 2, que hemos quedado con Sa, y vamos a ir a la cascada. Seguimos haciendo lo que me gusta cuando llego a un lugar nuevo, dejarme llevar. Sin prisa, mirando todo como si fuera la primera vez que veo una montaña, un árbol o una casa vieja. Ayer, mientras venía por esta carretera llena de curvas, vi algo que me dejó congelado un segundo. Entre los árboles apareció una estatua enorme de un Buda blanco. Fue solo un instante. Seguí conduciendo y de pronto ya no estaba, como si lo hubiera soñado. A veces lo encuentro de nuevo, no sé exactamente dónde estaba, pero me gusta la idea de volver a encontrarlo, a ver qué pasa. Este caminito, ¿lo ves? Con esta forma de, no sé cómo llamarlo, dragón o serpiente, son todos simbolismos que se ven siempre en los templos. Un camino va abajo y un camino va arriba. ¿Cuál hay que coger? Alguien dijo, alguien que se llama Tiziano Terzani, si hay un camino que va abajo y uno que va arriba, siempre el de arriba. Vamos. Beautiful. Wow, es un Buda blanco muy grande. Y si observáis, los brazos que están puestos como siempre apoyados en las piernas, al interior tiene como una escalera que te permite bajar hasta sus manos. Ese es su brazo, ¿veis? Y en el brazo izquierdo estamos encima de su brazo izquierdo. Yo tengo vértigo, pero me voy a aguantar. Y aquella es la mano, ¿veis? Se puede ir hasta ahí y dar la vuelta a la estatua. Vamos a probar. Increíble estatua, madre mía. Muy interesante el diseño que han hecho para poder caminar encima de ella. Tuve que sufrir un poco porque tengo mucho vértigo, pero quería pasarlo. Impresionante la vista que hay desde aquí. Y ahora hay como otro supuesto círculo alrededor de él en un sendero y podemos volver a su lado izquierdo. Hay muchas personas en Occidente, por ejemplo, cuando se habla de religión, no son muy partidarios de apostar por alguna religión, y yo tampoco soy religioso. Pero hay que destacar que el budismo, a diferencia de otras religiones, no está basada en un creador, un supuesto creador que crea las cosas y le debemos dar las gracias toda la vida porque él nos ha creado. Buda es un maestro, es la figura de un maestro, es una filosofía. Es el maestro que supuestamente tenemos adentro. Nosotros podemos aprender por nosotros mismos. Y ese es el Buda. Básicamente es algo muy sencillo. Como todos los grandes maestros, la grandeza está en la sencillez. Si nos quitamos un poco la barrera de la religión, que ha sido un poco impuesta desde un punto de vista político
y de manipular las masas. El budismo es una filosofía, es una manera de pensar. Que luego lo llamas Buda o lo quieres llamar de otra manera, eso no es muy importante. Es una chica un poco tímida, entonces no quiere hablar mucho, entonces tampoco le pregunto demasiado, y luego aparte siempre está corriendo de un sitio a otro. Pero fue llegar a su bar, digamos, y me dijo, venga, vamos, y cogió la moto y tiró rápido, y a mí no me dio tiempo ni de ponerme la cámara aquí, de arrancar la moto, entonces estuve detrás de ella, iba muy rápido hasta llegar a ese sendero. Sawadee-krap. Vaya sorpresa, nunca me he encontrado un animal tan grande de camino en un bosque. Aquí hay varios acampamentos de elefantes, se ve que los cuidan muy bien. Y efectivamente estamos justo encima de una cascada. Después de la larga subida, hemos llegado aquí, donde aparqué la moto. ¡Wow! Ha sido un regalo de parte de Sa. Ahora mientras estaba subiendo el sendero, es muy pendiente. Estaba pensando, es una chica que habla poco, un poco tímida, como hablábamos, pero con la acción ha dado mucho, ¿no? Hay personas que no necesitan quizá hablar mucho, se expresan más actuando. Bien, hemos vuelto a casa. Aquí se acaba el primer episodio de esa grande ruta por el norte oeste de Tailandia. Estoy súper contento de cómo hemos arrancado. Gracias por verme hasta aquí, si habéis llegado. Si os ha gustado ese vídeo, dadme un pulgar para arriba, que siempre ayuda al algoritmo de YouTube y a mí me encanta. Suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y seguirme en la red social Cómo Andar la Vida. Vamos a seguir ese circuito, estoy muy contento de seguir, vamos a ver sitios espectaculares. Estoy súper contento. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.